Muy bien. Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta charla de funcional respiratorio. Cuando nosotros evaluamos la función pulmonar, la función del aparato respiratorio, tenemos varios elementos. Tenemos elementos de imagen, tomografías, radiografías, etcétera, que nos dan una idea de cómo están anatómicamente los pulmones fundamentalmente. Tenemos una evaluación funcional que está conformada fundamentalmente por los gases en sangre, o sea, por la gasometría, lo cual me da una idea de cómo está funcionando el pulmón desde el punto de vista de intercambio de gases. Y después, la parte de funcional respiratorio, que me da una idea de cómo está funcionando la parte de movilización del aire en función de volúmenes pulmonares y flujos. O sea, volúmenes y flujos. Eso es lo que yo evalúo en lo que se llama el funcional respiratorio, fundamentalmente la espirometría. Muy bien. Para empezar, vamos a hablar entonces primero de los volúmenes. ¿Cuáles son los volúmenes que yo tengo que tener en cuenta para después entender los diferentes elementos de la espirometría? Yo tengo inicialmente una respiración tranquila. Volumen corriente, inspiración tranquila, expiración tranquila, expiración en lugar de reposo, cuando la actividad muscular respiratoria está en reposo y con tráquea abierta, inspiración, expiración. Desde este punto, digamos, del punto de reposo, hago una inspiración profunda, una expiración hasta el punto de reposo también. Con lo cual, yo determino una importante inspiración que está conformada por una capacidad inspiratoria que va desde el estado de reposo al máximo inspiración y el volumen de reserva inspiratoria. O sea, el volumen de reserva que yo tengo en la inspiración por encima de una inspiración tranquila. Dentro de esta elaboración tengo un volumen de reserva expiratoria, o sea, la parte de expiración que yo tengo después de una expiración tranquila, y una capacidad residual funcional total, o sea, desde la respiración tranquila hasta el cero cantidad de aire dentro del pulmón. Esto obviamente no es medible con un funcional respiratorio, porque esto sería el espacio muerto, digamos, el volumen residual, lo que es el volumen que queda en parte de los saqueos alveolares, pero fundamentalmente en la vía aérea, que no hace intercambio, que no se puede eliminar, y por lo tanto tenemos un volumen de aire residual en el pulmón que nosotros no podemos ni evaluar ni eliminar con los métodos normales espirométricos. Tengo además entonces una inspiración máxima, una expiración máxima. La distancia que hay entre la máxima expiración y la máxima inspiración es la capacidad vital, o sea, todo el aire que yo puedo movilizar en un movimiento respiratorio. Y este es el volumen corriente, que es el volumen que yo movilizo en una inspiración y una expiración tranquila. Estos son los volúmenes que yo puedo manejar. Y después tengo los flujos. Los flujos, ¿cómo los mido? Los flujos los mido con una espirometría. Esto es una espirometría tradicional en la cual el paciente con la nariz, digamos, obstruida, se le pone una boquilla amplia, grande, y se le dice al paciente que inspire profundo y expire con mucha, mucha fuerza y lo más rápido que pueda. Este aparato lo lleva a un software determinado que me imprime o me desarrolla una curva que me explica cómo está conformado los flujos de ese mecanismo expiratorio. ¿Cómo se hace? Nosotros le decimos a un paciente que lo haga. Habitualmente esto, salvo una pequeña parte que es el volumen 25-75, que después les voy a explicar, todo lo demás depende de la voluntad del paciente, del esfuerzo respiratorio, inspiratorio y expiratorio que el paciente haga,
Por lo tanto, yo tengo que tratar de estimular al paciente lo suficiente para que me haga una expiración y una inspiración bien profunda y lo más rápido que pueda, y repito esa misma prueba 3 veces como para ver si las tres lecturas que yo hago son similares entre sí, con lo cual puedo asumir que son representativas, y de esa forma tomo la mejor y de ese mecanismo respiratorio, después tomo los números y hago de eso la espirometría. Una vez que yo hice la inspiración y expiración, tengo un registro. Ese registro no numérico, sino el dibujo, digamos, de la expiración, la inspiración profunda, es la siguiente. A ver, esto es lo que me está dando acá, son volúmenes. O sea, esto es volúmenes en litros, ¿sí? Y esto es tiempo en segundos. O sea, esto simplemente, esto no es la espirometría, o es un componente espirométrico solamente de volúmenes, en el cual el paciente, le digo que cuando expira, va pasando, digamos, la impresión en un tiempo determinado, con lo cual expira y va expirando un volumen. Esa expiración se hace muy rápida y es muy importante en el primer segundo, y luego el paciente se queda sin volumen expiratorio y después se mantiene, acá ya el paciente no está expirando más. Esta curva me da los mismos dos volúmenes de antes, o sea, un volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o sea, en el primer segundo de expiración me da un volumen determinado, ese volumen determinado en este caso sería más o menos 4 litros 400, más o menos, y después el paciente expira un poquito más hasta que ya se mantiene el mismo volumen. Este volumen completo es la capacidad vital forzada, que estaría más o menos en 5 litros y medio, más o menos. Esto es una determinación volumétrica exclusivamente. Y la verdadera espirometría, digamos, la curva flujo-volúmenes, yo tengo en las ordenadas, tengo el flujo, que se mide en litros por segundo, en litros por segundo, y acá tengo el volumen, o sea, cuánto volumen de aire el paciente está expirando en la curva superior e inspirando en la curva inferior. Esto es la expiración y esto es la inspiración. Muy bien. Entonces, el paciente cuando hace el movimiento expiratorio tiene un volumen expiratorio a un flujo muy importante inicialmente, hasta un pico, este es el máximo flujo, en este caso está más o menos 12 litros por segundo, en este flujo. Después el flujo empieza a disminuir porque el paciente tiene menos volumen, hasta que finalmente no mueve más aire y tenemos, digamos, el flujo va a cero. Cuando va a cero, en ese lugar marca la capacidad vital forzada, o sea, la capacidad total respiratoria que el paciente tiene. Acá se mide el volumen en la capacidad vital forzada, que será más o menos, como he dicho, 5 litros y medio más o menos. En cuanto a los flujos, tenemos el flujo máximo, el flujo pico, y después tenemos el flujo, mejor dicho, el aparato nos marca el primer segundo. Esto no tiene tiempos en ordenadas abscisas, o sea, acá el aparato me marca cuándo pasó el primer segundo. Entonces, acá lo que me está marcando es qué volumen el paciente expiró en el primer segundo. Entonces acá tenemos más o menos 4 litros 400, más o menos, que es el volumen expiratorio que el paciente generó en el primer segundo. Y este es la capacidad vital forzada, o sea, el volumen expiratorio completo. Lo otro que me marca la espirometría es lo que se llama flujo 25-75. ¿Qué significa? Que entre el 25 y el 75% del volumen expirado, ¿sí?, se hace en ese flujo, se hace un promedio y me da una idea de
del flujo que el paciente tiene en la parte media de la expiración. Eso lo que me está reflejando es el flujo en la pequeña vía aérea. El volumen expirado en el primer segundo me da una idea del volumen expirado a través de la gran vía aérea. De la gran vía aérea. Entonces, en la expiración tenemos el flujo pico, tenemos la capacidad vital forzada, tenemos el volumen expiratorio en el primer segundo y tenemos el 25-75 que me está marcando un promedio de los flujos de la parte media de la expiración. En la inspiración no tiene la misma modalidad, es más simétrica, ¿sí? Y genera una presión negativa que produce una entrada o un flujo importante de aire en el primer momento y después va disminuyendo hasta ingresar al reposo. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a cómo es una espirometría. Esto es una espirometría normal. Entonces, acá tenemos el dibujo, ¿sí? O sea, un flujo que acá, en este caso el flujo pico, llega a 5,3, digamos, más o menos. A ver, una cosa importante que primero explico y después miramos los números. Para poder comparar, digamos, las distintas espirometrías, yo tengo que adaptarla a algunas características del paciente. O sea, no es lo mismo el volumen que va a tener, o los volúmenes que va a tener, igual que los flujos, un paciente masculino de 35 años, con un peso y una altura determinada, con determinada patología, que otro añoso, 65 años, mujer, con 1,50 m. O sea, cada espirometría se compara con un normal para edad, sexo, altura, peso, etc. Eso está manifestado acá donde dice el teórico. O sea, este sería como si fuera la espirometría teórica que ese paciente, con la edad, el sexo, el peso, la talla, etc., debería tener para considerar a este paciente normal. Entonces, no hay números absolutos en los resultados de la espirometría, sino que hay números muy variables que se comparan con lo que el paciente debería tener. Eso es el teórico. Y después al lado dice porcentaje del teórico, o sea, el paciente qué tuvo y qué porcentaje del teórico desarrolló. O sea, si tenía que haber desarrollado 3 litros 200 y tenía una capacidad vital forzada de 3 litros, debería tener 3 litros 200 y tuvo 2 litros 800, tiene el 89% del teórico. Entonces, yo tengo algo que el paciente tuvo, lo real, lo que el paciente debería tener y el porcentaje de lo que el paciente tiene con respecto al número, digamos, normal o al que debería tener. Muy bien, entonces, yo tengo acá, por eso fíjense que los números son muy diferentes entre la espirometría anterior y esta espirometría, en la cual el paciente tiene un flujo pico de 5 y pico, tiene, acá es el primer segundo, o sea, tiene aproximadamente 2 litros y medio, más o menos, que está marcando acá, ¿ven? El primer segundo, tiene un volumen total de más o menos 3 litros, más o menos, un poquito menos, esto es lo que miro acá yo veo, ¿sí? Tiene, digamos, un 25-75 que, digamos, de aspecto de la curva es normal, pero después vamos a ver los números. Bien, entonces me fijo. Capacidad vital forzada. Tiene 2 litros 800. Debería haber tenido 3 litros 200, tiene 89% del teórico, eso es considerado normal. Tiene un volumen expiratorio en el primer segundo, un BEF/1 de 2 litros 64. Debería tener 2 litros 78. Tiene 94% del teórico, eso es normal.
Después hay una relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Esa relación lo que a mí me dice es el porcentaje de aire, de aire que el paciente expira en el primer segundo. Entonces, si tenía un volumen expiratorio de 2 litros 600 y tiene una capacidad vital forzada de 2 litros 800, la relación entre volumen expiratorio forzado el primer segundo, capacidad vital forzada, en porcentaje es 92%. ¿Qué quiere decir? Que el paciente elimina el 92% de su volumen total en el primer segundo de expiración. Eso también es considerado normal, se lo considera normal entre el 70 y el 100%. ¿Bien? Y después tenemos, estos son dos flujos determinados del 25-75%, pero el que más representativo es con respecto al 25-75 es este promedio que yo les decía de flujos entre el 25 y 75% del volumen total expirado. Ese promedio para este paciente da 4 litros 200 o 4 litros 300 casi litros por segundo. Es un flujo. Debería tener este paciente, cuando se lo compara con su peso, talla, etcétera, debía tener 3 litros 200 y tiene 4 litros 200. ¿Eso qué quiere decir? Y que tiene más del normal. ¿Eso es patológico? No, sino que está dentro de la curva de Gauss, digamos, está para el lado máximo y tiene, para este caso, 131%. O sea, está por encima de lo considerado normal. Eso también obviamente es normal. Bien, entonces, en una espirometría normal, yo me fijo capacidad vital forzada, el volumen total, el volumen expirado en el primer segundo, la relación entre ambos y los 25-75, que es el flujo medio. Entonces, la capacidad vital forzada a mí me dice el volumen de aire que el paciente tiene, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo me está diciendo flujos de la gran vía aérea. Cuando yo veo el 25-75, veo flujos de la pequeña vía aérea. Y cuando veo la relación entre volumen expiratorio forzado y capacidad vital forzada, yo veo, como dije, el porcentaje del total que se elimina y después vamos a ver, diferencia claramente entre un mecanismo restrictivo puro o cuando tiene un componente restrictivo con algo de obstructivo también. Ya lo vamos a explicar un poquito más tarde. Bien, esta es una espirometría normal. Esto es lo que hay que mirar, no mucho más. Nosotros, con eso vamos a poder diferenciar lo que nosotros realmente tenemos elementos para la utilidad que tiene la espirometría, los elementos que nos dan, para diferenciar patología fundamentalmente obstructiva, o sea, hay alteración del funcionamiento ventilatorio pulmonar porque el paciente tiene obstrucción de la vía aérea, o el paciente tiene alteración del funcionamiento ventilatorio pulmonar porque el paciente tiene un componente restrictivo, o sea, tiene pulmón más chico, o el paciente tiene dificultad para expandir el pulmón y por lo tanto se comporta como un pulmón más chico. Muy bien, vamos a ver. Acá, disculpen bastante fea la diapositiva, pero esto para tener una idea de la imagen, ¿sí? Después vamos a ver los números. La espirometría no se diagnostica o no se describe solamente con los números, pero fundamentalmente con los números, y tampoco solamente con la imagen. Pero esto nos da una imagen de cómo es la curva y por lo tanto después se entiende mejor la curva. Y se entienden mejor los números. Acá tenemos una normal, ¿sí? Un comienzo rápido, un flujo pico importante, una disminución del flujo, que habitualmente ahí adentro está el 25-75, que fíjense que es más o menos derecho, es lineal, un volumen el primer segundo, que habitualmente está entre el 70 y el 90% del volumen expiratorio total, o sea, de la capacidad vital forzada. Acá nos marca un volumen de 1, 2, 3, pongamos 3 litros 700, y la inspiración después. ¿Bien? Entonces, esto es una espirometría, un dibujo espirométrico normal. Este
es un dibujo espirométrico obstructivo. Por supuesto en color, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la diferencia. La parte ascendente es más lenta. Acá está puesta el normal, ¿no? Entonces, es más lenta que el normal. Fíjense que el flujo no es tan rápido, no aumenta tan rápido como en la normalidad, aumenta más lento. El flujo pico es menor, debía estar acá y está acá. Obviamente, o sea, el paciente como está obstruido no puede desarrollar el máximo que tendría en flujo si no tuviera obstrucción. Y después, al disminuir, fíjense, acá este es el 75 y este es el 20, bueno, este es el 75%, 25%. Fíjense cómo cae la curva en los flujos medios. O sea, este flujo que tendría que estar acá, está acá, mucho más bajo. Fíjense este flujo, condiciones normales, debería estar acá. Y sin embargo, ¿dónde está? Acá abajo. Entonces, estos flujos intermedios, entre el 25 y el 75% del volumen expirado, tienen claramente flujos disminuidos. Este es el 25-75. Entonces, acá cuando nosotros tenemos obstrucción, habitualmente tenemos una línea descendente cóncava hacia arriba. No es derecha como esta, sino es cóncava hacia arriba. Esto lo que me está mostrando es mecanismo obstructivo de la pequeña vía aérea. Y los volúmenes, el volumen al final es igual. Fíjense que por ahí tarda, acá no está marcado el tiempo, el volumen, la marca del primer segundo estaría seguramente por acá, o sea, estaría mucho antes. El paciente tarda más en expirar, pero termina expirando el volumen total. O sea, la capacidad vital forzada del paciente obstruido, si no tiene un mecanismo que se llama atrapamiento aéreo, que vamos para después, el paciente tiene un volumen expiratorio igual al normal, porque su mecanismo es obstructivo, no restrictivo. ¿Bien? Y después tiene el mecanismo inspiratorio, que no tiene habitualmente mucha patología, en general es un poquito más lento, porque el mecanismo obstructivo también participa en la inspiración, pero en general es mucho más significativo en la etapa expiratoria. Y acá tenemos un restrictivo, o sea, acá tenemos un paciente que tiene una neumonectomía total o tiene una enfermedad intersticial con una fibrosis pulmonar que tiene muchísimo menos capacidad de expansión el pulmón y por lo tanto se comporta como un pulmón mucho más chico. Es entonces que nosotros tenemos, con respecto a la normal, tenemos un aumento mucho más lento, ¿sí? Porque tiene más dificultad para mover el pulmón, un mecanismo expiratorio más o menos conservado, o sea, es lineal hacia abajo. ¿Y cuál es la alteración más importante? Y la capacidad vital forzada. Fíjense que la capacidad vital debería estar acá y está acá. Debería estar acá y está acá. Y ustedes me dicen, no, doctor, mire, los flujos también están disminuidos. Y obviamente, si el paciente tiene un volumen, una capacidad vital forzada de 2 litros, no puede tener un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 3 litros y medio. Entonces, el mecanismo restrictivo condiciona una disminución equivalente en los flujos, porque al tener menos volumen, el flujo es menor. Y ahí es donde cobra importancia lo que se llama el índice de Tifenot, o lo que habíamos dicho antes, como la relación entre el volumen expiratorio forzado del primer segundo sobre capacidad vital forzada. Esa relación a mí me dice si los flujos están disminuyendo en la misma relación que los volúmenes. Ahora después vamos a explicarlo bien. Si yo tengo un volumen disminuido a la mitad, groseramente, pero para que se entienda, si tengo volúmenes disminuidos a la mitad, los flujos también se van a llevar a la mitad. Si los flujos se disminuyen en estricta relación con los flujos disminuyen en estricta relación con los volúmenes, en definitiva tengo un mecanismo restrictivo puro sin nada obstructivo. Bien, ya lo vamos a ver. Entonces, una normal, fundamentalmente obstructivo, a predominio de la pequeña vía aérea,
aunque el volumen expiratorio del primer segundo está por acá, también está disminuido, ya vamos a ver, y un mecanismo restrictivo con una disminución muy importante del volumen de la capacidad vital forzada. Muy bien, entonces veamos una espirometría. Vimos los dibujos y ahora vemos los dibujos con los volúmenes. Entonces, yo acá tengo, miro el dibujo, tengo un flujo pico de 5 litros por minuto, por segundo más o menos. Tengo una imagen que cae, y fíjense que es cóncava hacia arriba. Y tengo el primer segundo, este es el aparato, me marca el primer segundo está en 1 litro y pico, o sea, está más o menos en la mitad del volumen total. Esta es la capacidad vital forzada, de acá hasta acá, más o menos en la mitad está el primer segundo. Por lo tanto, el volumen expiratorio en el primer segundo está casi a la mitad de la capacidad vital. Ya vamos a ver. Esto es lo que nos da la imagen. Vamos a los números. Capacidad vital forzada. El paciente tiene 3 litros y un cachito. ¿Cuánto tenía que tener? 3 litros 200. ¿Cuánto tiene? 3 litros 80. Con lo cual tiene 96% del teórico. Eso quiere decir que no tiene alteración de los volúmenes. Por lo tanto, no tiene alteración restrictiva. Después miramos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que eso me está hablando de la gran vía aérea. Me fijo y tiene 1.54 litros. Debía tener 2 litros 400 y tiene 1.50, o sea, tiene 62% del teórico, tiene 62% del volumen que debería haber expirado. Acá vimos bien, entonces. 1.54 es más o menos 1,5, 1.54, tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 62%. Está claramente disminuido, eso a mí me dice que hay una disminución de los flujos, una obstrucción de la gran vía aérea. Cuando yo hago una relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada, a mí me da una relación de 50%, o sea, el paciente expiró el 50% de su volumen expiratorio en el primer segundo. Eso está claramente disminuido y eso me está sugiriendo un mecanismo obstructivo importante. Y después, ¿a dónde voy? Al 25-75. ¿Bien? Tendría entre 25 y 75 debería tener un flujo de 2 litros 200 y tiene un flujo de 0,51, o sea, medio litro, en vez de tener 2 litros 200, tiene un 22% del normal, o sea, tiene un compromiso de la pequeña vía aérea de severa a muy severa. Entonces, el paciente tiene una capacidad vital forzada normal, no tiene mecanismo restrictivo, tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido, tiene disminución de la gran vía aérea, disminución del flujo de la gran vía aérea, tiene un tifenó disminuido, tiene un mecanismo obstructivo, y con un 25-75 muy disminuido, tiene un componente obstructivo en la pequeña vía aérea. Bien, esa es la interpretación de este funcional respiratorio. Después que el paciente hace la primera expiración, al paciente se le hace post-broncodilatación, o sea, se le hacen, depende el protocolo, 1 hasta 3 puff de salbutamol, y se vuelve a repetir la espirometría y se ve si el paciente tiene respuesta a la broncodilatación o no. Pero eso más para ver enfermedades, lo vamos a ver probablemente cuando hagamos medicina B. Pero acá vemos claramente patrón obstructivo. Patrón obstructivo. Muy bien. Acá tenemos otro patrón obstructivo quizás un poquito más severo. Eso. Muy bien. Acá tenemos, veamos lo mismo. Miren, acá sería la curva normal. Acá el paciente tiene un volumen expiratorio, un flujo máximo de 2 litros y medio. Una capacidad vital forzada de 2 litros y medio. 2 litros y medio.
Y fíjense la concavidad superior que tiene el 2575. Entonces, vamos a los números. Capacidad vital forzada tenía que tener 3 litros 15, tiene 2 litros 700, tiene 88% del normal, por lo tanto, eso es considerado normal. Hasta 70% más o menos se considera normal. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo tiene 1 litro 6 apenas, 1 litro y un poquito, debía tener 2 litros 700. Tiene 39%, 39% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Cuando yo hago la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo, capacidad vital forzada, tiene 38%, o sea, expira el 38% en el primer segundo, mecanismo obstructivo claro. Y voy al 25-75, flujos expiratorios entre el 25 y el 75. Debería tener un flujo de 3 litros y medio por segundo y tiene 0,39. Tiene un 11% de lo que debería tener. Este paciente tiene un componente obstructivo de la gran vía aérea y de la pequeña vía aérea muy severo, y esto es lo que pone en evidencia el funcional respiratorio. Mecanismos obstructivos. Mecanismo restrictivo. Entonces, miro la imagen. La imagen me da una imagen de flujos y tiene bastante buen aspecto. ¿Sí? En esta tiene una subida rápida, un flujo pico más o menos razonable, tiene una caída, ¿sí? Y tiene un volumen de 2 litros, esperen, 2 litros 200, una cosa así, 2 litros 300. Entonces, y el primer segundo parece que tiene un volumen bastante razonable. Entonces, vamos a los números. El paciente tiene una capacidad vital forzada, tiene 2 litros 200. ¿Cuánto debería tener? 4 litros 200. Y tiene 2 litros 200. Tiene 53% del teórico. ¿Bien? 53% del teórico. O sea, tiene, entre comillas, la mitad del volumen que el paciente debía tener. O sea, como si tuviera un pulmón menos. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, demonios, el primer segundo es de 1,65. ¿Y cuánto debería tener? Y debería tener 3 litros 100. 3 litros 100. Y tiene 1,65. ¿Cuánto? Bueno. Discúlpenme esto porque cuando toco cambia la diapositiva. Cuando uso ¿cómo se llama? La flechita. Entonces, yo tengo acá 53% empecemos de nuevo, capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada debería tener, dijimos, 2.200, tiene 4.200, tiene 53% de la capacidad vital forzada. Tiene volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 1 litro 600. Debía tener 3 litros 100. Tiene 53% del teórico. Y fíjense cómo es exacta la relación entre la disminución de la capacidad vital forzada y del volumen expiratorio forzado del primer segundo. O sea, que las dos disminuyen exactamente en la misma relación. Por lo tanto, cuando yo relaciono volumen expiratorio forzado en el primer segundo con una capacidad vital forzada, me da, tiene que tener 74, esa relación me da 74, 100%, o sea, disminuyen exactamente en la misma relación la capacidad vital forzada del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La relación entre ambos, a ver, se explica bien, tengo 74, ¿sí? O sea, 74% del volumen expiratorio se elimina en el primer segundo. Eso es normal. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene una disminución de la capacidad vital, pero su mecanismo de flujo es normal. Los números son la mitad, pero porque el volumen total es la mitad. El flujo baja en la exacta relación que tiene su volumen, por lo tanto,
tiene un tifenol normal, esto lo que me está diciendo es que el paciente tiene un componente restrictivo puro. Un componente restrictivo puro. Obviamente, en este contexto, el 2575 no tiene significación. Esto es un mecanismo obstructivo puro. Perdón, un mecanismo restrictivo puro. ¿Y por qué digo puro o no puro? Yo creo que ustedes tienen que empezar con esto. Tienen que entender bien esto. Cuando se entienda bien esto, por ahí completamos después en la segunda mitad los mecanismos mixtos. Y digamos, hablemos de dos, como para entender cuáles son los componentes mixtos. Los componentes mixtos son, por ejemplo, que el paciente tenga dos patologías. O sea, el paciente tiene un ataque de asma sobre un pulmón enfermo y tiene un componente restrictivo más un componente obstructivo de un ataque asmático. Pero muchas veces lo que tiene el paciente, cuando tiene un ataque asmático, un ataque, especialmente cuando es agudo, obstructivo, es que el paciente tiene atrapamiento aéreo. ¿Qué significa? Que los bronquios se afinan tanto que al final se cierran. Cuando se cierra, especialmente en la expiración, porque el bronquio que no tiene pared, cuando el paciente expira, se aprieta porque la presión transpleural se transmite adentro del pulmón, entonces esa presión aplasta el bronquio o el bronquiolo que no tiene pared, lo aplasta totalmente y el aire que tenía que salir no sale. Entonces, cuando yo calculo el volumen en función de la capacidad vital forzada, el volumen es menor. ¿Por qué? Porque el paciente pudo expirar una cantidad, pero se le quedó atrapado en el pulmón otra parte, con lo cual el paciente tiene un mecanismo obstructivo agregado. Esos son los fenómenos, cuando empieza a tener fenómenos mixtos, ya sea porque tiene dos enfermedades diferentes o un mecanismo muy particular, que es el mecanismo obstructivo severo que produce atrapamiento aéreo, y ahí me da un falso componente restrictivo. Bien. Yo quiero hacer esto que es lo primero, probablemente lo más importante y por ahí lo más difícil de entender. Cualquier cosa, hablan con Eva, podemos hacer alguna cosa como hicimos en el Zoom para poder satisfacer alguna pregunta, por ahí que podemos completar también algún otro tema de la evaluación funcional respiratoria, junto con gases en sangre y suficiencia respiratoria. Ya vamos a ver. Y después quedan las obstrucciones, digamos, de la vía aérea, de la gran vía aérea, obstrucciones intratorácicas o extratorácicas, que se ven fundamentalmente en el mecanismo inspiratorio. Yo diría que primero aprendan bien esto, una vez que aprenden bien esto, si quieren se dedican a la parte inspiratoria, pero lo más significativo es entender un funcional respiratorio, los números que ese funcional respiratorio nos da, entender cuándo es normal, cuándo tiene un mecanismo obstructivo y cuándo tiene un mecanismo restrictivo. Como siempre les digo, les agradezco mucho y vayan a estudiar. Un abrazo a todos.